Buenas tardes, bendiciones para todos. Damos gracias al Señor en esta tarde, mm, diciéndoles bienvenidos. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de mucha meditación, es un tiempo de darle al Señor todo el tiempo, todo lo que tú puedas entregarle al Señor en este momento, entrégaselo. No escatimes nada, no escatimes tu tiempo de oración, no escatimes el tiempo de tu familia, no escatimes el tiempo de honrar, de darle gracias al Señor, porque Él es misericordioso, Él es bueno, Él es justo. Y en estos momentos tan difíciles que están sucediendo, cosas que están complicadas, están sucediendo en todo nuestro país y en todo el mundo, pero estamos con mucho dolor en nuestro país. Es el tiempo del levantamiento, es el tiempo de ajustarnos, de ceñirnos nuestro cinturón, nuestro cinto y decir quiénes somos y que de verdad se note lo que nosotros somos. Y en esta tarde quiero hablarle a todas las personas que nos están escuchando en Ministerio Poder y Gloria, pero también las personas que después están escuchando la predicación. Nos mostraba que un joven en otra parte, en Argentina, en otro lugar, está muy atento a la palabra. A la persona que le esté escuchando, yo les digo hoy, es una palabra que el Señor ha dado a mi corazón y sé que va a edificar, pero también al mismo tiempo, porque la palabra está para exhortar, la palabra está para edificar, la palabra está para levantar, para volver a construir. La palabra todo el tiempo tiene vida, la palabra tiene vida y como tiene vida, es una palabra que restituye, una palabra que levanta, que reconforta, que aunque a veces el Señor nos exhorta, nos llama la atención, después de uno de meditar y decir, sí, Señor, me equivoqué, sí, Señor, estoy actuando mal. Uno, si ama al Señor, si tiene el temor del Señor, si tiene ese compromiso con el Señor, uno dice, Señor, tienes toda la razón y uno endereza el camino. Entonces, ese es el tiempo para enderezar el camino. Y como decía ahorita, no solamente para las personas que nos están siguiendo o las personas del ministerio, sino la persona que escuche esta palabra. Porque el Señor me decía, una mala decisión tiene sus facturas. Y es el mensaje que hoy el Señor me pone de todo corazón a hablarlo. Y que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi boca, y que sea el Espíritu Santo tocándote y ministrándote, porque no podemos seguir igual, porque no podemos seguir simplemente escuchando las noticias, de pronto derramando una lágrima de dolor por lo que está sucediendo en nuestro país, pero sin ajustar y sin tomar decisiones diferentes. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta maravillosa tarde. Hoy, Señor, te entrego este ministerio y te entrego, Señor, cada persona que está detrás, Señor, de este mensaje, Padre, para que seas tú, Espíritu Santo, porque no es en nuestra fuerza, sino en el poder de tu Santo Espíritu, para que te muevas de una forma especial y para que seas usada, Señor, como tú quieras, Señor. Da el mensaje, Espíritu Santo, da el mensaje. Ese es el tiempo de ministrar, Señor, los corazones, el tiempo de que ministrar, Señor, los pensamientos para hacer cosas diferentes,
para que nos levantemos el cuerpo de Cristo, los que te servimos al Señor, y todo el cuerpo de Cristo en una sola voz, en una sola voz, en un solo clamor, en un solo llamado, en un solo tiempo para decir, Abba Padre, te bendecimos y te amamos y te pedimos perdón. Perdón porque tu palabra dice que si mi pueblo se humillare, el cual lleva mi nombre, el cual nosotros nos reunimos, el cual convocamos y pronunciamos el nombre de Jesús. Es este pueblo que tiene que levantarse, unirse en un solo clamor, quitando todo lo que está contaminando nuestros corazones, avaricia, envidia, todo lo que quiera venir a colocar, poner en primer lugar. Hoy nos quitamos, Señor, de ese primer lugar. Y hoy te pido, dile al Señor, yo me quito de ese primer lugar y el trono lo tienes tú. Y hoy me diero al cuerpo de Cristo para unirme en una sola voz, para decirte, Señor, aquí estamos porque tu palabra lo dice, que si nos humillamos, Señor, tú, Señor, sanarás esta tierra de Colombia, sanarás los hogares, sanarás esas familias, sanarás nuestros corazones. Hoy, Señor, me reúno como ministro tuyo, Señor, como una hija de Dios, para decirte, Señor, escucha nuestro clamor, escucha la voz de tu pueblo, porque este pueblo está llorando, porque este pueblo está herido, porque este pueblo tiene necesidad, un clamor especial de saber, Señor, que tú estás obrando. Confiamos, Señor, en tu fidelidad, en tu lealtad. Confiamos, Señor, en tus promesas y declaramos, Señor, que tu palabra siempre, Señor, ha tomado, Señor, vida, ha tomado vida, ha tomado vida. Y hoy te pedimos, Señor, que tu palabra tome vida, que sea un alimento, Señor, para tus hijos, que sea un alimento sólido, un alimento, Señor, te lo clamamos y te lo pedimos, Señor, para que seamos, para que crezcamos, para que nos fortalezcamos en la fe, en la fuerza, en lo que necesitamos, Señor, para este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Y quiero que vayamos después de esta oración y que hayas tenido la oportunidad de rendir tu corazón, de humillarte delante del Señor y que esta palabra sea un cambio, algo que cambie en tu vida. No sé en qué área necesitas cambiar, qué te está pidiendo el Señor y que la palabra sea el direccionador de tu vida. La palabra es lumbrera, es la palabra de Dios, la que nos da la dirección de nuestro camino en el momento en que te encuentres, en la situación que te encuentres. Dice la palabra en primera de Samuel 12, del 2 al 3, y estoy tomando la TLA, la versión de lenguaje actual. Y dice la palabra, como título está, Samuel se despide de su pueblo. Más tarde Samuel le dijo a todos los israelitas, ustedes me han pedido rey, ustedes me pidieron un rey, y he cumplido su deseo, les he dado un rey, y de ahora en adelante los gobernará. Desde que yo era joven y hasta la fecha, decía Samuel, he sido jefe de ustedes, y mis hijos son parte del pueblo. Pero ya estoy viejo. Ha llegado el momento de que delante de Dios y de su rey me digan cómo me he portado. ¿Con quién he sido injusto? ¿A quién le he quitado algo con engaño o con fuerza? ¿De quién he recibido dinero para cometer injusticia? ¿A quién le he robado su buey o su burro? Si algo de esto he cometido contra cualquiera de ustedes, es el momento de decirlo, es el momento de acusarme. Así pagaré mis deudas. Pero ellos le respondieron, versículo 4, jamás nos has robado, jamás nos has engañado, ni
ni aceptaste ningún dinero para cometer injusticia. El pueblo estaba clamando, rey. El Señor estaba colocando jueces y en ese momento Samuel, como profeta y como juez, estaba dirigiendo al pueblo. Pero no fue suficiente, no fue suficiente. Ellos querían ser gobernados por un humano. Ellos querían ser dirigidos por un título, por un nombre que dijera rey. Y por eso aquí dice la palabra que desde pequeños él dirigió, desde que ellos estaban pequeños, y que parte de sus hijos estaban, y que sus hijos estaban siendo dirigidos por él. Y por eso dice, yo creo que con toda fuerza decía Samuel, he cometido algo contra ustedes. Y yo pensaba en esta palabra que es el mismo Dios diciendo, ¿por qué me han pedido gobernante? ¿Acaso yo he sido injusto con ustedes? ¿Acaso les he quitado? ¿Acaso he sido infiel con ustedes? Yo sentía la misma voz del mismo Dios a través de Samuel diciendo, yo me hago a un lado porque ustedes me han pedido gobernante. Y si algo he cometido, pues dígame para poder pagar mis deudas. Dice en el versículo más adelante, dice, después de esto Samuel pronunció este sermón ante el pueblo. Eso está en el versículo 6 al 8. Dice, présteme atención, que hoy voy a hacer un recuento de las muchas veces que Dios los ha salvado a ustedes y a sus antepasados. Después de que Jacob, llegó a Egipto, los israelitas le rogaron a Dios que lo librara de la esclavitud. Entonces Dios envió a Moisés y a Aarón para que sacaran de Egipto a los antepasados que ustedes trajeran a esta tierra. Sin embargo, ellos se olvidaron de su Dios, por eso él permitió que los dominara Sísara, el jefe del ejército de Azor, los filisteos y el rey de Amón. Y ahí sigue relatando de todas las veces que el Señor los libró. Dice, recuerden, o sea, dice Samuel en un sermón, yo quiero dejar claro, primero que yo he sido gobernante de ustedes, que fui gobernante durante mucho tiempo, que ustedes me están pidiendo un rey y yo me hago a un lado porque al fin y al cabo yo soy viejo. Pero te están diciendo también, ¿he sido injusto con ustedes? ¿Les he robado? No, ok. Entonces quiero dejar claro que Dios ha sido fiel con ustedes. Y aquí, si nosotros lo vemos en nuestra Colombia, el Señor nos ha dado una inteligencia, nos ha dado un libre albedrío. Y nosotros, porque estamos hablando de que es la mayoría, ¿cierto? Escogimos rey, se escogió un gobernante. Y por eso el Señor me decía, una mala decisión y sus facturas. Yo no hablo de política, yo estoy hablando de un país que llora, de un país que está sufriendo, de un país que se necesita que tú aceptes. Yo no sé cuál fue tu decisión. Y no estoy hablando solamente de la decisión política o la decisión de un voto, sino la decisión que tú estás tomando en cualquier momento de tu vida que te trae una factura. Porque nosotros oramos y no todas las oraciones tienen su respuesta en un tiempo determinado. A veces dura la respuesta a la oración muchos años, pero una mala decisión sí se ve lo más rápido. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Qué decisiones estás tomando? Porque aquí hay una acción y aquí hay una consecuencia. Y nuestro país está viendo, sintiendo esas malas consecuencias de nuestras acciones, porque somos un todo, porque somos una Colombia, porque somos familia, porque somos comunidad.
porque las malas decisiones que tome como mujer, que tome como esposa, no solamente son mis malas decisiones, es una consecuencia para mi esposo, es una consecuencia para mis hijos, es una consecuencia para mi familia. Debemos dejar de ser egoístas. Entonces, aquí Samuel le hace un recuento de todo lo que el Señor ha hecho. Acuérdate también cuando supieron que los iban a atacar en Naas, el rey de los amonitas. Ustedes me pidieron que les diera un rey, y a pesar de que su rey era el Dios que sacó de Egipto a nuestro pueblo. O sea, recuerden que lo sacó de Egipto. Recuerden que tú has clamado y el Señor te ha escuchado. Recuerda cuántas las veces que tú le has clamado al Señor porque necesitabas clamar por la salud de un familiar o por tu salud. Y el Señor te rescató, el Señor te sanó, el Señor te puso en marcha nuevamente. Recuerda cuántas veces el Señor te libró de la muerte. Muchas veces tú no supiste cuántas veces, cuántos nos ha librado el Señor. Recuerda cuántas veces te ha sacado de la deuda, te quitó la mala compañía, te quitó el mal negocio, libró a tu hijo de las drogas, de la muerte. Tenemos que mirar, no se nos olvide de dónde venimos y qué ha hecho el Señor por nosotros. Pero quiero que vayamos al capítulo 1 Samuel 13. Y ahí empezó Samuel. Samuel dio su discurso, pero en el versículo 13 ya fue Saúl como rey. Y dice, Saúl ya era un adulto cuando empezó a reinar. En el segundo año de su reinado eligió a 3,000 hombres de Israel para formar su propio ejército. De ellos, 2,000 estaban con él en Micmax y en las colinas de Betel, y los otros 1,000 estaban con su hijo Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto de los israelitas los mandó de vuelta a casa. Entonces dice que él estaba ya adulto, maduro, preparado, organizado, como lo que tiene que ser un gobernante, como lo que tiene que ser un rey, como lo que tiene que ser un sacerdote de su casa. Él ya estaba adulto y empezó a tomar decisiones y escogió 3,000 hombres y dividió ese ejército, 2,000 para él y 1,000 para su hijo, donde se fue a los campos, a unos campos donde estaban los filisteos. Dice el versículo 3, Jonatán atacó y destruyó un cuartel filisteo que estaba en Gilbea. Como los filisteos se enteraron de este ataque, Saúl mandó tocar la trompeta por todo el país en señal de alarma y decir, escuchen israelitas, escuchen Colombia, escuchen familias de la tierra, escuchen, decir, Saúl ha destruido un cuartel filisteo, prepárense, porque ahora ellos van a odiarlos más y nos atacarán. Entonces, Saúl mandó tocar la trompeta. ¿Por qué? Porque él estaba preparado, organizado, y su hijo se adelantó y mató a los filisteos y tuvo que tocar trompeta. Las decisiones que tú hagas, sean buenas o sean malas, va a hacer que toque la trompeta. Porque si tú estás haciendo las cosas mal, viene la consecuencia, viene a sonar trompeta, viene a sonar la trompeta y viene una consecuencia. Pero si tú estás haciendo las cosas bien, viene el enemigo, va a querer atacarte, va a querer mirar y no dejarte avanzar, va a querer cerrar las fronteras. El enemigo va a querer que tu salario cada vez sea menos y que tus impuestos sean más, que nos adorna con cosas que engañan. Y si tú no estás bien preparado, adulto, maduro, para organizar un ejército, para organizar, en este caso, tu casa, para organizar tu mente, para organizar lo que quieres,
cualquier cosa que digan te va a hacer cambiar de decisión. Entonces, es el momento. Y como punto que yo quise colocar acá, que generalmente nunca lo menciono como puntos, es se ha tocado la trompeta. Se ha tocado la trompeta en Colombia. Un movimiento como lo que acaba de pasar con la muerte del concejal Miguel Uribe. Es un movimiento espiritual y se ha tocado trompeta aquí en Colombia. Ahora yo te digo, se tocó la trompeta. ¿Cuál, cómo es tu tiempo? ¿Qué vas a hacer? Porque quiero que vayamos aquí. Dice en el versículo 5, y así sucedió, los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas y llegaron 30,000 carros de guerra. Ellos tenían 3,000, pero llegaron con 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería, o sea, caballería, carros de guerra y un ejército que ni siquiera se podía contar. Todos ellos acamparon en Midmas, al este de Beadben. Muchos israelitas pensaron, versículo 6, muchos israelitas pensaron no, que no podrían vencer al ejército filisteo. Así que fueron a esconderse en cuevas, agujeros, entre piedras, dentro de pozos secos. Muchos están diciendo que nosotros estamos destruidos. Muchos están diciendo que ese ejército filisteo ya acabó con nosotros, porque hay muchos anuncios financieros, muchos anuncios de cambios. Hay muchos cambios que se han presentado en este gobierno y eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias para tu casa. Pero ahora vamos a hacer como los israelitas, nos vamos a esconder en las cuevas, vamos a meternos dentro de piedras. O sea, vemos el problema, el obstáculo que significa una piedra, y yo prefiero esconderme detrás y no saber, porque ese no es mi problema, o porque yo no voté por X persona. Ese no es mi problema. Dice, y no faltaron algunos que cruzaron el río, al río Jordán, y se fueron a la tierra de Gad y de Galad. Saúl se quedó en Gilgal, pero todo su ejército estaba temblando de miedo. Este es el momento que el pueblo cristiano, que el pueblo que tiene que el temor del Señor, la reverencia, el amor del Señor, que nos afirmemos. Y tú te diga al Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí. Aquí estoy, Señor, porque yo no me esconderé, porque yo no venderé mis principios, porque soy de Dios. Yo no entiendo cómo una persona que dice amar a Dios, que dice que conoce sus preceptos y está votando por la izquierda. Yo no le vengo acá a decir que vote por ningún candidato, no faltaba más. Pero, ¿ustedes le han preguntado al Señor? ¿Se ha tomado el tiempo para decirle al Señor si Él está de acuerdo, como hijo de Dios que eres, que te direccione para saber si tienes que votar por la izquierda, por X o Y candidato? Y decir, este no es mi problema, o mejor, yo no voto. El problema es de los demás. Entonces, dice que todo su ejército estaba temblando de miedo. Entonces es el tiempo, amados, que nos despertemos. Despierta tú que duermes. Despierta ministerios que duermen. Despierta familias que duermen. Despierta hijos que duermen. Con los pies bien puestos. Ese es el tiempo de tener el pie firme
que no nos vayamos ni a derecha ni a izquierda, sino que seamos direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Es el tiempo de saber quién eres, qué quieres, a dónde vas, qué quieres. Eso es madurez. Cuando decía Saúl era adulto y tomó su decisión y hizo su propio ejército, era porque sabía supuestamente qué quería y para dónde iba, a quién quería derrotar, qué quería conquistar. Hoy te pregunta el Señor, ¿sabes qué quieres? Es el momento que te definas, es el momento de que estés firme, es tiempo de que maduremos, que tengamos carácter y madurez. Pero lo otro es que el 100% de tus acciones, como lo decía al comienzo, tiene consecuencias. Hay unas consecuencias. ¿Mm? Y quiero que vayamos al versículo 7, dice otra vez, y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán, ¿cierto? Versículo 9, vamos al versículo 9. Dice, ordenó, ¿quién? Él estaba asustado y su ejército estaba asustado. Entonces decía, ordenó, tráigame los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecer cuando Samuel llegó. Y al verlo, Saúl fue a saludarlo. Pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Dice, es que mis soldados ya me estaban abandonando, ya se iban a ir porque estaban llenos de miedo y tú no llegabas cuando prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedirle la ayuda a Dios. Además, los filisteos ya estaban en Michmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Y aquí quiero detenerme un momento. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, tú tienes un lugar, tú tienes un propósito, una asignación, y Saúl había sido nombrado rey. ¿Cuál era su asignación? Como rey, dirigir, liderar, ¿cierto? Pensar, conquistar, derrotar. Esa era la función de un rey, pero no era de presentarle ninguna clase de ofrenda al Señor. Estaba tomando las veces del sacerdote, estaba tomando las veces, tomando una posición que no le correspondía. Tú y yo tenemos que dedicarnos a hacer bien lo que tenemos que hacer. No podemos en este momento improvisar. Si eres un empresario, dedícate a ser empresario. Si tú eres estudiante, dedícate a sacar bien tus estudios. Si tú eres un ministro de Dios y eres pastor, no te dediques a profetizar. Dedícate a ser pastor. Si tú eres profeta, dedícate a ser profeta. Tu llamado, tu asignación. ¿Para qué? Para concentrarnos, para estar firmes, para tomar las cosas con madurez. Tremendo, tremendo, porque dice él en la siguiente, pero Samuel le dijo, estás loco, le dijo. O sea, ustedes saben que más adelante él se volvió loco, prácticamente se volvió loco. Ya le lanzó una palabra profética. También una voz salió del profeta, estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reinado habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reinado no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí obedecerá. Hasta ahora estaba tomando su segundo año de reinado, su segundo año, y ya prácticamente
por la ley espiritual, por la voz de Dios, ya fue destituido como rey y ya tenía otro rey asignado Dios para ese pueblo. ¿Por qué? Por desobediencia. Y es que si en el versículo 12, en el capítulo 12, perdóname, dice, le dice a Samuel, listo, tú vas a ser nombrado rey, pero quiero leerles exactamente qué le decía el Señor. Dice el capítulo, en el capítulo 12, versículo 13. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Saúl para hacerlo rey? Primero, el pueblo lo eligió, pero lo que Dios le pedía era esto. Pues bien, nuestro Dios le ha dado ya el rey que ustedes pidieron. Ya te puso rey. Si ustedes y su rey obedecen y sirven solamente a Dios, Él bendecirá y ustedes vivirán en paz. Pero si no obedecen, entonces los castigará como lo hizo con sus antepasados. ¿Cuál fue el error de Saúl? El error de Saúl es que desobedeció y dijo, Samuel no ha llegado, se tardó en llegar y tenía a sus enemigos al otro lado esperando atacarlo. Igual que su ejército se llenó de miedo, no le creyó al Señor, no confió en que el Señor estaba con él y que lo había nombrado rey y que tenía una posición, tenía una autoridad, así como tú tienes una autoridad y tú tienes un trabajo que hacer. Dios te respalda ese trabajo, te respalda lo que el Señor te dijo que hicieras, pero lo que el Señor dice que hagamos. No nos metamos en campos que no nos tenemos que meter y pongamos muchísima atención en obedecerle al Señor. Entonces, ¿cuál es lo que se está viendo en nuestro país? ¿Hay obediencia por parte de este rey? ¿Este rey sigue los preceptos del Señor? ¿Es lo que aparece en la palabra lo que dice que tiene que hacer un rey, un gobernante? Prepárese, dice, prepárese, porque en este momento nuestro Dios va a hacer un milagro delante de nosotros. Dice, le dijo Samuel a Saúl. No había agua en ese tiempo, en ese momento estaba escasa el agua. Dice, como saben ahora, es el tiempo de la cosecha y no el tiempo de lluvias. Sin embargo, le voy a pedir a Dios que haga llover y envíe truenos. Así Dios les mostrará. Escuchen, así Dios les mostrará que ustedes hicieron muy mal a pedir un rey. ¿Será que hicimos bien a escoger este rey? ¿Será que hicimos bien de poner un rey a Colombia? ¿Será que hicimos bien? Seguimos. Como saben ahora, perdóname, acá versículo 18. Entonces Samuel le pidió a Dios que enviara lluvia y truenos, y Dios así lo hizo. Al ver los israelitas lo que Dios y Samuel habían hecho, sintieron mucho miedo y le dijeron a Samuel, hemos sido muy rebeldes, pues, pues hasta este momento tenemos rey. Ruégale a Dios que no nos quite la vida. Reconocieron que habían escogido mal, que no deberían haber escogido a un rey. Ahora la pregunta es, ¿nosotros reconocemos que escogimos bien? ¿Reconoces que ha sido buenas las decisiones que tú has tomado en tu casa, en tu empresa, en tu ministerio? ¿Reconocemos? Podemos tener la humildad de bajar la cabeza y decir, Señor, sí, nos equivocamos, porque como dice los versículos anteriores, de cuántas cosas el Señor nos ha sacado, de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Entonces, dice la palabra en Lucas 12:32, no temáis, ya tomamos malas decisiones,
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces el Señor nos está diciendo, hoy yo los invito a ustedes para que cambien de perspectiva. Si ustedes están mirando hacia un camino, es hora de que cambiemos la perspectiva, que veamos con esperanza, que veamos con luz, la luz de Cristo que está dentro de nosotros y que está dentro de nuestra casa, que tengamos una perspectiva de esperanza, porque el Señor dice, manada pequeña. ¿Mm? Y nos está invitando, además de cambiar de ciudadanía, porque estamos aquí, sabemos, en esta tierra, pero nuestro paso y nuestro destino es otro, ¿cierto? Eso lo sabemos, pero también sabemos que lo que hagamos aquí en la tierra tiene sus consecuencias, tiene sus consecuencias. Entonces el Señor está diciendo, no tema, manada pequeña. Y cuando está hablando de manada pequeña, Él no estaba con 3 o 4 personas, estaba hablando con multitudes. Cuando dice manada pequeña, está hablando de ternura. Cuando dice, cuando imagínense ustedes con un bebé, con un niño, manada, manada pequeña, tierna. Así nos ve el Señor. Pese a nuestras equivocaciones, a nuestras malas decisiones, a nuestros errores, el Señor está diciendo, tú eres mi hijo amado, el cual tengo complacencia, el cual yo te estoy mirando con agrado. Y tú, aunque tu comienzo ha sido pequeño, tus posteros días serán muy grandes. Aunque tu casa tiene dificultades en tu familia, en tu economía, aunque estás pequeño, aunque te sientas pequeño, el Señor te ve grande. El Señor te ve, pero te dice pequeño porque tiene una ternura y un amor hacia ti. Y porque sabe de nuestras equivocaciones. Él sabe de todo lo que nosotros nos equivocamos. Entonces, él sabe que nosotros estamos llenos de inseguridades, que estamos llenos de temores, que estamos llenos de ansiedades y todo esto trae una ansiedad. Y por eso el Señor dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Humillaos, que yo los exaltaré en su debido tiempo. Amados hijos de Dios, el Señor nos exaltará. Y aunque sientan y aunque sintamos que ganó el enemigo, el Señor dice, yo los exaltaré. Yo exaltaré a los hijos, a los que me temen, a los que me obedecen, porque tenemos un reinado y tenemos un reinado en el cielo. Y si Saúl fue quitado del reinado a poco tiempo por desobediencia, nosotros nos alineamos y tenemos un reinado, tenemos un rey, tenemos leyes, estamos bajo los estatutos de Dios. Y toda ansiedad, todo temor, en el nombre poderoso de Jesús, tiene que ser cortado, tiene que quitarse, desvanecerse, porque la palabra de Dios lo está diciendo, porque mi Dios está sentado en el trono, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él está viendo y Él está gobernando y Él está permitiendo para que veamos los errores que hemos cometido. Pero con todo eso, con todo amor, el Señor nos recoge. Con todo eso, el amor, el Señor, del amor del Señor es infinito. Quiero que volvamos otra vez al capítulo 13, versículo 13. Primera de Samuel 13, 13. Y dice, ahí es donde le dice Samuel que si estaba loco. Pero como no lo hiciste, tu reino durará por mucho tiempo. Dios ha decidido Dios ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí obedecerá.
Dicho esto, Samuel se alejó de Gilgal y se fue al Gilbea de Benjamín. Allí Saúl contó a los soldados que aún estaban con él, y eran 600. De 3000 quedaron solamente 600. Todos ellos se quedaron con él y con su hijo Jonatán. Mientras tanto, los filisteos acampaban muy cerca, en tres grupos, en tres grupos. Uno de ellos se fue hacia Ofra, cerca de, de Sual, el otro se dirigió a Bet Honor y el tercero se fue hacia la frontera que estaba en el valle de Seboín, en el camino del desierto. Recuerden que Saúl dividió su ejército en dos. El enemigo lo dividió en tres. Pero ¿cuál era el propósito del enemigo? Entonces, dice, entre los israelitas no había quien trabajara el hierro. Los filisteos no se lo permitían por temor a que hiciera espada y lanzas de metal. Ni siquiera tenían cómo afilar sus arados, sus asadones, sus hachas y sus picos. Por eso tenía que ir al país de los filisteos y pagarle mucho dinero para que les afilaran sus herramientas. El día de la batalla, los únicos que tenían una espada y una lanza eran Saúl y Jonatán. Era un hombre que era maduro, que ya era rey, que tenía todo organizado, pero su ejército estaba sin armas. Su ejército estaba sin espadas, sin asadones, sin hachas, no había una espada, solamente la tenía su hijo y Saúl. Entonces, es el tiempo de que nosotros revisemos cómo está nuestra red. El Señor me decía esta mañana en oración, revisa tu red, porque el Señor nos ha dicho en varias oportunidades, listo, así como Pedro, ya estoy cansado de tirar la red, Señor, y no he pescado nada. Pero el Señor dice, antes de tirar la red, yo quiero que revises tu red. Entonces, los filisteos lo dividieron en tres para quitarle, ocupar cada frontera, cada lugar estratégico para que los israelitas no fueran a afilar sus espadas, a afilar sus cuchillos. No sus espadas, sus cuchillos, sus hachas, sus asadones. Entonces yo quiero que ustedes piensen cómo está su red, porque esa es una palabra de exhortación, pero también el Señor nos está edificando. Ya, manada pequeña, yo tengo cuidado de ustedes, pero vamos a tirar la red nuevamente. Y yo quiero que revisen quiénes o de quiénes usted está dependiendo, porque los israelitas estaban dependiendo de los filisteos, porque ellos tenían que ir hasta el otro lado a pagarles mucho dinero para que les afilaran las armas, las herramientas. ¿De quién estás tú dependiendo? ¿De quién o de quiénes estás dependiendo? ¿O de qué cosa estás dependiendo de otro que de pronto son tus enemigos y tu enemigo no le conviene afilarte la espada ni la hacha? No quieres que tú avances, pero en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que empieza a haber claridad en ti, que se cae toda venda. El Dios Todopoderoso, con el ejército de ángeles, hoy entra a tu casa, a tu vida, donde estás escuchando esta palabra y empieza a quitar los velos. ¿De quién estás dependiendo? ¿Estás dependiendo de tu enemigo? ¿Estás dependiendo de algo que necesitas como prioridad para tu empresa, como prioridad para tu familia, como prioridad para tu economía? Que tú sabes, dice, si yo tuviera tal cosa, yo haría esto. Si yo tuviera este dinero, yo compraría y me movería de tal forma. Si yo pudiera tomar esa asignación, yo haría y manejaría mi liderazgo de tal forma. Pero las manos tal vez están en las manos del enemigo. Y es el momento de que tú revises tu red. Porque si tú echas la red y la red no está fuerte, por ahí se rompe. Pero la red de Pedro, pese a la necesidad, recogió multitud de peces, pero no se reventó la red.
Entonces, la red que debemos echar, que lanzar aquí en Colombia, debe estar totalmente fuerte. Esa red debe estar totalmente fortalecida. Esa red debe estar totalmente unida. Una red, unión, debe retener. ¿Qué estamos reteniendo? ¿Tu red retiene? Porque la red significa tu parte espiritual. La red significa una oración correcta, un tiempo de intimidad con el Señor. Para mí eso es red, tu parte espiritual. Entonces, ya es hora de direccionarnos muy bien, de que empecemos a revisar y a coser esa red si se ha toteado, si se ha abierto por algún lado. Empezar a orar, a decirle al Señor, voy a hacer una oración distinta, voy a dejar de ser egoísta y voy a orar por otros. Y así como Job, después de todo su clamor y toda su pérdida, toda su dolencia física, empezó a clamar por sus amigos y el Señor empezó a bendecir. ¿No crees que de pronto tú has echado la red solamente para ti y no para los demás? Y que en este momento, como unidad, y lo que quiere el Señor es que nos unamos, que esté bien, bien cosida esa red y que puedas orar por otros. ¿Mm? Ahora otra cosa, tu red está lanzándose en la dirección correcta o tú vas sin perspectiva. Es el tiempo, como decía ahorita, que diste la palabra del Señor, que nos pongamos en alineamiento y en afirmación. Entonces, debemos unirnos como red de oración. Inicia a orar por tu familia, si no lo has hecho, a orar por tus hijos. Es el tiempo de un clamor, es un tiempo de un gemido, es un tiempo de que si tú lo haces, te unas a otra oración, ahora para los demás. Únete para los demás, únete para tener esa red totalmente con una voz, con una declaración profética. Mientras el mundo espiritual se está hablando de muerte, Colombia habla de muerte, se habla de secuestros, se habla de pérdidas, se habla de impuestos, se habla de menos oportunidades cada vez más. Tiene que levantarse una voz profética, una voz que diga, Señor, sabemos quién va delante, el ejército de Jehová. Jehová de los ejércitos va delante de nosotros como poderoso guerrero, como poderoso gigante. Y saber que tu voz, tu boca está llena, llena de la gloria de Dios, llena de para darle levantar al cansado, al menospreciado, al que está ahí abajo, el que está triste. Y mañana tras mañana, dice la palabra, escuchando la voz de Dios, escuchando la voz de Dios. Entonces, la invitación que hace el Señor hoy, este llamado, es que revises cómo está tu red, revises cómo está tu oración, revises todo lo que tú estás hablando, revises si estás tirando la red en la dirección correcta, revises si la tiene la perspectiva correcta. Y algo importantísimo que es la base de esto es la obediencia, la obediencia. Y estaba mirando en hebreo la palabra obediencia, obediencia, chamar. Dice oír con la intención de obedecer. Eso es lo que necesitamos ahorita, porque dice que se despertarán nuestros oídos mañana tras mañana para escuchar la voz de Dios. Mañana tras mañana el Señor nos está hablando, pero ¿con qué intención tengo yo de escuchar al Señor? Si no es para obedecer. Dios sabe la intención de tu corazón. Dios sabe de antemano si Saúl le iba a obedecer o no. Él sabía que no le iba a obedecer. Él sabía que iba a tomar una posición que no era. Entonces, dice en Deuteronomios 28:1,
si oyeres atentamente la voz de Jehová, si oyeres atentamente la voz de Jehová. Entonces, ¿con qué intención estamos obedeciendo al Señor? Estamos escuchando al Señor, perdón. Y que escuchemos atentamente, con dedicación, preguntándole. No entienden, preguntemos atentamente a la voz de Jehová. O sea, es una voz, una obediencia, ¿cierto? Una escucha activa, activa, despierta, activa. Y eso implica estar dispuesto a responder y seguir. Entonces, el Señor dice, yo quiero que me escuches atentamente, pero si me escuchas atentamente es para que respondas con una acción activa, dispuesta a responder y a seguir, no a parar. No como este ejército que se devolvió, no como este ejército que quiso meterse detrás de las piedras o cruzar el río o irse de otro país, porque este país ya no sirve, porque este país está fregado. No, dice, yo quiero poner voz, mi voz a ti, profeta. Quiero poner mi voz a ti, pastor, a ti, ministro, a ti, hijo de Dios. Pero el Señor te dice, escucha activamente, escucha para que puedas responder con la intención correcta, con la intención de obedecer. ¿Mm? Y a seguir, no a parar, sino a avanzar. Es el tiempo del avance. El Señor nos lo repite una y otra vez. Es el tiempo del avance. Y significa también, de fuera de chamá, significa hazak, significa fortalecerse, agarrarse con fuerza y permanecer firme. Y así como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley. ¿A qué? A toda la ley. Esfuérzate y sé valiente para cuidar. Tenemos que cuidar. Estamos llamados para cuidar nuestra casa, familia, comunidad, país y lo que el Señor asigne. Entonces, no solamente para cuidarte ahí, meterte detrás de la piedra, esconderte dentro de la cueva, yo estoy cuidando la cueva, sino cuidar y hacer conforme a la ley de Jehová. Entonces, tenemos que, dice, que unidos los dos, las dos, Shamar y Hazak, significa transmitir obediencia firme que se une, una obediencia con fuerza inquebrantable. Shamar y Hazak significa obedecer con fuerza inquebrantable. Colombia, que no nos quebrante los filisteos, que no los gobierne un rey que escogimos mal, que nuestra fuerza sea inquebrantable, porque no es la fuerza de nosotros, sino la misma fuerza del Jehová de los ejércitos, del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, viene a haber un avivamiento y a romper cadenas y estructuras que no son. Es el tiempo de chamar, es el tiempo de Asaf, es el tiempo de obedecer con fuerza inquebrantable, una fuerza inquebrantable. Entonces, una buena decisión, no tenemos facturas que pagar. Una buena decisión va a traer paz. Una buena decisión va a traer familias que se sostengan, no que se pierdan las familias, no que se pierdan los hijos, no que se acaben los matrimonios, no que haya falta de oportunidad, que hayan empresas, que hayan oportunidades por tu buena y mi buena decisión. Gracias, Señor, porque tu palabra fue dada. Hoy la palabra del Señor fue dada.
Y tú que lo escuches, yo quiero que tú revises y que indagas qué decisión has tomado. El Señor ha tocado trompeta. Ya se tocó trompeta aquí en Colombia por nuestras buenas o malas decisiones. Segundo, ¿qué tanto le estás obedeciendo al Señor? ¿Tu obediencia es activa? ¿Tu obediencia tiene acción? ¿Tu obediencia está trayendo estos cambios que el Señor necesita? ¿Mm? Esta escucha activa y dispuesta a responder. Y lo otro, revisa tu red. Revisa tu red, que tu red esté bien firme, que esté en la dirección correcta, que la red no sea solamente para ti, que la red sea para muchos, que haya multitud, porque si no, porque el Señor te sigue dando más y más, más, porque eres un buen siervo fiel, eres un buen siervo, que el Señor te diga que entremos al gozo de nuestro Señor. Es el tiempo de mayor vigor. El Señor nos da la fuerza. El Señor nos da la fuerza. Este es el tiempo del aliento. Este es el tiempo de decir, Señor, hemos vivido esto, pero sabemos, Señor, que hay victoria, que hay una bandera de victoria que dice Colombia, libertad, familia en libertad, hijos en libertad. Y yo lo creo profundamente. Y todo esto, esperanza, fe y amor. Y todo reunido esto, el amor hacia Dios, primeramente. El amor hacia nuestro país, hacia lo que tenemos, hacia nuestra tierra. ¿Cómo el Señor nos entrega más? Si no somos buenos administradores. Entonces, les bendigo, doy gracias al Señor por sus vidas. Hoy declaro que esta palabra está abriendo, está tocando, está ministrando, está alineando, está cambiando perspectivas, porque es el mismo Jehová de los ejércitos, el mismo Dios que está rompiendo cadenas, estructuras, cosas equivocadas, campañas falsas, mentalidades que están erradas. El Señor empieza a abrir estructuras, a romper fortalezas mentales, a que tengamos la mente de Cristo. Señor, mira a tus hijos, Señor. Mira el clamor de Colombia. Mira el clamor, Señor, de tus hijos. Señor, haz un camino nuevo, Señor, una tierra nueva, Señor. Haz de Colombia, Señor, como todas las palabras, Señor, proféticas que hay para Colombia, una tierra de bendición, una tierra con mares, Señor, una tierra de entrada para Latinoamérica, una tierra bendecida, fructífera, con aves, con flores, con animales, con diversidad, Señor, bendecida porque tus hijos obedecen, porque hay una obediencia activa, Señor. Yo te pido, Señor, tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu poder, que descienda una luz poderosa, que ilumine, Señor, con una luz poderosa sobre tu pueblo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, dándote gloria, honra y alabanza por permitirme dar tu palabra, Señor. Y sé que tu palabra no regresa vacía, porque es tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, les bendigo y nos vemos el próximo sábado por este mismo canal y por las personas que están participando en las reuniones presenciales. Les bendigo. Muy buena tarde.
deseas para la nueva semana.